Rheología e hidráulica en la perforación de pozos. Es importante destacar que el ingeniero de fluido o lodo es, dentro del equipo de trabajo presente en cualquier taladro de perforación, uno de los más importantes y con mayor responsabilidad. Es importante acotar que, dado que el fluido de perforación es considerado vital en el pozo, podemos indicar o establecer como el control primario de dichas operaciones y que su optimización garantizará el cumplimiento de todas las funciones previamente mencionadas. Por consiguiente, antes de entrar en la descripción de parte de estas propiedades reológicas y del entorno relacionado con la hidráulica y la reología en la perforación de pozos, debemos definir dos conceptos brevemente. En primer lugar, el relacionado a reología, el cual es la ciencia de la fluidez de la materia que describe el comportamiento del flujo de fluido. Por otra parte, el término fluido es cualquier sustancia que se deforma continuamente cuando se es sometido a un esfuerzo de cizallamiento, por muy pequeño que éste sea. Por consiguiente, la reología y la hidráulica son estudios del comportamiento de fluidos que están relacionados entre sí. De hecho, la reología es el estudio de la manera en que la materia se deforma y fluye. Por otra parte, se trata de una disciplina que analiza principalmente la relación existente entre los términos denominados esfuerzo de corte y velocidad de corte, el cual describiremos más adelante, así como también el impacto que estos tienen sobre las características de flujo dentro de los materiales tubulares y espacios anulares. Por otra parte, la hidráulica describe la manera en que el flujo de fluido crea y utiliza las presiones. Repito, la hidráulica describe detalladamente la manera en que el flujo de fluido crea y emplea las presiones. Por otra parte, en los fluidos de perforación, el comportamiento de flujo del fluido debe ser descrito empleando modelos reológicos y ecuaciones antes de poder aplicar en las ecuaciones de hidráulica. En resumidas cuentas, la reología es la ciencia que trata de la deformación y del flujo de la materia. Al tomar ciertas medidas en un fluido, es posible determinar la manera en que dicho fluido, valga la redundancia, se desplazará bajo diversas condiciones, las cuales incluyen temperatura, presión y velocidad de corte. En cuanto a la viscosidad, debemos indicar que este es el término reológico más conocido. En su sentido más amplio, la viscosidad se puede describir como la resistencia al flujo de una sustancia. Ahora bien, en el campo petrolero, los términos a continuación descritos se utilizan para describir la viscosidad y las propiedades reológicas del fluido de perforación, como por ejemplo, viscosidad de embudo, viscosidad aparente, viscosidad efectiva, viscosidad plástica, punto cedente, viscosidad a baja velocidad de corte y viscosidad a muy baja velocidad de corte, y el esfuerzo de Herr. Estos son algunos de los valores claves para tratar y mantener los fluidos de perforación durante las operaciones. En cuanto a la viscosidad de embudo, debemos decir lo siguiente. Se mide empleando el viscosímetro de Mars, descrito anteriormente. La viscosidad de embudo se utiliza como indicador relativo de la condición del fluido. Es importante agregar que no proporciona suficiente información para determinar las propiedades reológicas o las características de flujo de un fluido. Debería utilizarse en el campo para detectar cambios relativos en las propiedades del mismo. Además, ningún valor en particular de la viscosidad de embudo puede ser adoptado como valor representativo de todos los fluidos de perforación. Ahora bien, lo que produce buenos resultados en un área puede fallar en otra. Sin embargo, se puede aplicar una regla general a los fluidos de perforación base arcilla o arcilloso. Adicionalmente, la viscosidad de embudo de la mayoría de los fluidos se controla a 4 veces la densidad o menos, o sea, la densidad del fluido que se esté manejando en determinado momento. Es importante mencionar que la viscosidad se puede describir partiendo de la relación que se genera entre el esfuerzo de corte, también conocido como tau, y velocidad de corte, dV de Y.
Ahora bien, ¿qué significan estos dos términos? El denominado régimen o tasa de corte o velocidad de corte. No es más que el régimen bajo el cual se desenvuelve el esfuerzo de cizallamiento o fluido en comportamiento dinámico de desplazamiento. Es decir, la velocidad a la cual una capa pasa por delante de otra, llamada velocidad de corte. Por lo tanto, la velocidad de corte es un gradiente de velocidad tal como mostraremos en una lámina subsiguiente. En cuanto al esfuerzo de cizallamiento o de corte, es el esfuerzo tangencial que tiende a deformar el elemento fluyente. Es importante recalcar que los conceptos de velocidad de corte y esfuerzo de corte se aplican al flujo de todos los fluidos. Dentro de un sistema de circulación, la velocidad de corte depende de la velocidad media del fluido en la geometría en que se esté fluyendo. Por consiguiente, las velocidades de corte son mayores en las geometrías pequeñas, es decir, dentro de las tuberías de perforación, y menores en geometrías grandes, como tuberías de revestimiento o espacios anulares del riser, en este caso en perforación costa afuera. Por otra parte, las velocidades de corte más altas suelen generar una mayor fuerza resistiva del esfuerzo de corte. Por consiguiente, los esfuerzos de corte en la columna de perforación, donde hay mayores velocidades de corte, exceden los del espacio anular, donde las velocidades de corte son mucho menores. Por consiguiente, el total de las pérdidas de presión a través del sistema de circulación, es decir, la presión de bombeo, está frecuentemente asociado con el esfuerzo de corte, mientras que la velocidad de bombeo está asociada o está relacionada directamente con la velocidad de bombeo, con la velocidad de corte. Es importante acotar que esta relación entre velocidad de corte y esfuerzo de corte para un fluido define la manera en que dicho fluido corre o se desplaza. En la siguiente figura se representa de manera simplificada dos capas de fluido que se mueven a diferentes velocidades cuando se aplica una fuerza. Es importante acotar que cuando un fluido está fluyendo, hay una fuerza en el mismo que se opone al flujo. Esta fuerza se llama esfuerzo de corte. Por consiguiente, se puede describir como un esfuerzo de fricción que aparece cuando una capa de fluido se desliza encima de otra. Ahora bien, como el corte ocurre más fácilmente entre capas de fluido que entre la capa exterior del fluido y la pared de una tubería, este que está en contacto con la pared no fluye. Ahora bien, la velocidad a la cual una capa pasa por delante de la otra se llama velocidad de corte. Por tanto, la velocidad de corte es un gradiente de velocidad. En resumidas cuentas, presentamos lo que es la velocidad de corte, tau, expresada a la inversa del segundo, el cual es la tasa de movimiento del fluido contenido dentro de la superficie, como habíamos mencionado anteriormente. Esfuerzo de corte, tau, expresado en libras por cada 100 pies cuadrados, el cual representa la fuerza por unidad de área requerida para mover un fluido a una velocidad de corte dada. La velocidad de corte expresada en RPM es la velocidad de rotación presente en el viscosímetro de fan, y la viscosidad expresada en centipoise, en la cual existe es la relación entre el esfuerzo cortante, y el correspondiente índice de corte o velocidad de corte.